Pensemos por un segundo en nuestro entorno. Hay un detalle que siempre, casi inevitablemente, se nos pasa por alto. Descansan en silencio sobre las mesas, se esconden en los cajones. Estamos literalmente rodeados de objetos cotidianos que ignoramos por completo. Cosas que, a simple vista, parecen mudas, pero que en realidad esconden una historia absolutamente fascinante. Y ojo, no estamos hablando de ruinas milenarias ni de enormes monumentos, para nada. Hablamos de objetos que son invisibles precisamente por su extrema cotidianidad, pequeñas herramientas de oficina, modestos soportes de datos, utensilios básicos que tocamos todos los días. Pero claro, estos elementos no son en absoluto neutros. En su interior son recipientes asombrosamente complejos, guardan nuestra memoria humana, custodian capa tras capa siglos enteros de conocimiento técnico acumulado. Así que la gran pregunta es, ¿qué ocurre exactamente cuando la inmensa responsabilidad de guardar nuestra historia recae sobre cosas tan mundanas? Es algo que merece una pausa reflexiva. Lejos de ser simples pedazos de materia inerte, estos objetos tienen una vida social propia, poseen una biografía oculta, escrita ahí, en sus marcas de desgaste y en sus mecanismos microscópicos. Y esa es precisamente la historia que vamos a desentrañar en este recorrido. Hagamos un viaje al pasado remoto. Nos encontramos de golpe con una cifra abrumadora: 400.000. Sí, 400.000. Son las tablillas de arcilla excavadas pacientemente en lugares como la antigua ciudad de Tel Hariri. Hace miles de años, los sumerios y babilonios crearon el primer sistema verdaderamente masivo para almacenar datos. Fue un esfuerzo monumental y puramente físico. Imaginaos el peso literal de registrar la vida entera, los mitos, el comercio, hendiendo marcas imborrables en el barro fresco. Pero claro, los datos, por más permanentes que parezcan, no se cuidan solos. Necesitan guardianes. En el año 1700 a.C., en la próspera ciudad de Mari, surge una figura histórica clave. Se llama Iasim Sumus y es el primer archivero del que tenemos noticia escrita, una prueba irrefutable de que la memoria organizada desde sus mismos albores siempre ha exigido una intervención humana constante y dedicada. Con el paso inexorable del tiempo, esta pesada memoria física se vuelve, afortunadamente, más ligera. El papel da un salto histórico vertiginoso a través de los continentes. Nace en China de la mano de Kai Lun en el siglo I. Viaja silenciosamente a través de las largas expediciones árabes hacia el año 751 y, tras un periplo milenario, aterriza finalmente en Europa, concretamente en la ciudad española de Játiva, en el año 1150. De repente, el peso del conocimiento podía, literalmente, volar. Y junto a esta rápida expansión del papel surge también el cartón. Aquí viene lo curioso. A veces el gran progreso industrial nace de la más pura casualidad. Fijaos, corre el año 1890. El impresor escocés Robert Gair fabrica rutinariamente bolsas de papel en su taller. De pronto, una regla de metal de su máquina se desajusta. En lugar de simplemente doblar el papel, lo corta de tajo. Ese error accidental, en una fracción de segundo, da origen a la moderna caja de cartón plegable. Un instante efímero que transformó el comercio global para siempre. Bueno, pues apenas 4 años antes de ese accidente, la organización documental ya había sufrido otra revolución silenciosa. En 1886, el inventor alemán Friedrich Sonecken patenta algo completamente universal, algo que hoy damos por sentadísimo: la carpeta de anillas y la perforadora. Esta nueva capacidad mecánica de añadir, mover y quitar hojas a voluntad transformó la gestión de la oficina. Liberó al documento de su encuadernación rígida y estática para siempre. Sin embargo, en todo este afán por conservar, surge un conflicto ineludible. Toda esta memoria física, desde el papel hasta el cartón, es profundamente frágil. Sus amenazas se dividen principalmente en dos frentes implacables. Por un lado, las causas extrínsecas, la humedad del ambiente, la luz ultravioleta, los insectos, y por otro, las causas intrínsecas, es decir, el propio veneno que los documentos llevan en sus entrañas desde su creación, como tintas corrosivas o pequeños elementos metálicos. Todo esto nos lleva a un escenario silenciosamente dramático que está ocurriendo ahora mismo en miles de despachos. Existen 3 plagas contemporáneas en la oficina, 3 archienemigos que habitan camuflados en los archivos desde los inicios del siglo XX. Son letales, y día tras día destruyen la historia escrita a cámara lenta, sin que apenas nos demos cuenta. El primero de ellos, las grapas y los clips. Un simple y modesto trozo de alambre convertido por el tiempo en un destructor formidable. Con los años, el metal reacciona al aire y se oxida, y no solo mancha el frágil papel con un tono rojizo, que literalmente lo devora, lo corroe y lo rompe desde dentro. Es un abrazo físico mortal para cualquier documento histórico que pretenda sobrevivir. El segundo enemigo resulta ser aún más traicionero, si cabe: las gomas elásticas. Las usamos en todas partes para agrupar papeles,
pero tras apenas un par de años pierden absolutamente toda su elasticidad. Primero se resecan, luego se agrietan y finalmente se funden químicamente con el papel. Llegan a adherirse con tal nivel de dureza que la única forma de quitarlas es rascando, destrozando de forma irreversible la misma memoria que intentaban mantener unida. Luego están esos supuestos remedios rápidos que acaban siendo muchísimo peores que el problema original. Un simple post-it combinado con algo de humedad ambiental te deja una mancha amarilla imborrable en el papel. ¿Y qué me decís del celo? Pasado un tiempo prudencial, su pegamento sintético se seca y se transfiere por completo. Deja a su vez unos residuos pegajosos de un color naranja espantoso. El documento original queda estéticamente y químicamente arruinado. Claro, todo este declive material nos empuja irremediablemente hacia la era digital. Y con ella, como sociedad, hemos asumido una ilusión inmensamente reconfortante. Creemos que al transformar el viejo papel en datos, en ceros y unos que aparentemente no pesan nada, hemos resuelto por completo esta fragilidad. Pensamos que la memoria humana ahora flota segura en una nube, pura, eterna e intocable. Qué gran mito, ¿verdad? Porque la ciencia pura demuestra exactamente lo contrario. El investigador Matthew Kirschenbaum define un concepto fascinante para entender esto: la materialidad forense. La cruda realidad es que incluso la información digital más abstracta y vaporosa deja un rastro físico absoluto. Causa un impacto material, rastreable e individualizado sobre un soporte en el mundo real. Sí, lo digital también tiene un cuerpo. Basta con analizar un simple CD o DVD para comprobar que no está lleno de magia inmaterial. Durante el proceso de grabación, un potente láser literalmente quema su superficie plástica. En una fracción de segundo, crea cordilleras y valles microscópicos, conocidos en la ingeniería de datos como bits y lands, medidos estrictamente en nanómetros. Es un proceso de desgaste físico violentísimo, tan contundente y real como el acto de cincelar un mensaje sobre piedra dura. Y la pequeñísima escala de esta nueva materialidad es francamente alucinante. Existen dispositivos microscópicos de seguridad formados por hasta 6 ruedas mecánicas completas que miden en conjunto apenas 300 micrones de diámetro. Para que os hagáis una idea, es una cerradura de combinación física real, sustancialmente más pequeña que la cabeza de un alfiler, operando y gobernando el delicado flujo de nuestros datos digitales. Al descender aún más profundo, hacia la nanoescala, el comportamiento del mundo cambia radicalmente. A este nivel molecular, las leyes fundamentales de la electrónica clásica se derrumban. La mismísima ley de Ohm, el pilar de nuestros circuitos modernos, colapsa por completo. En un cable que mide apenas un átomo de ancho, los electrones están obligados por la física a viajar de uno en uno. Es un límite extremo donde el hardware y el software se fusionan de manera indivisible. Si examinamos el corazón latente de un ordenador, su disco duro, notaremos que se parece sorprendentemente a un tocadiscos en miniatura. Su funcionamiento interno depende de vertiginosas inversiones microscópicas de flujo magnético. Alteraciones electromagnéticas totalmente físicas que modifican la estructura del plato giratorio. Guardar un archivo hoy, en pleno siglo XXI, requiere mover y alinear fuerzas materiales tan reales como el pesado barro de la antigua Babilonia. Pero toda esta intensa y a menudo ignorada materialidad exige un precio muy alto. Las consecuencias de nuestro consumo de datos no flotan inofensivamente en el ciberespacio, se manifiestan en la Tierra, en inmensos vertederos tecnológicos rebosantes de basura electrónica tóxica, y se manifiestan directamente en el cuerpo humano, en el dolor crónico de millones de trabajadores de ensamblaje en todo el mundo. La memoria digital, indudablemente, tiene un coste físico real y doloroso. Para comprender el inmenso ciclo vital de todas estas cosas, el sociólogo Arjun Appadurai propuso una teoría bellísima y reveladora: la vida social de los objetos. La premisa es que las cosas inanimadas no permanecen inmutables. A medida que viajan a través de la historia, se usan y cambian de manos, adquieren continuamente nuevos significados, un peso emocional y cultural completamente distinto al que tenían al ser fabricados en una línea de montaje. Un objeto ordinario evoluciona con el tiempo de manera extraordinaria. Comienza por lo general siendo una simple herramienta de supervivencia funcional o de trabajo en la oficina. Luego, profundamente marcado por el desgaste y el roce diario, pasa a ser un recuerdo familiar heredado. Finalmente, puede acabar cuidadosamente protegido bajo el cristal aséptico de un museo. Pasa de ser un útil cotidiano a convertirse en un patrimonio vivo de nuestra identidad colectiva. La realidad subyacente que emerge de todo este análisis es verdaderamente profunda. Los objetos que silenciosamente forman nuestro entorno, ya sea un modesto clip de metal desgastado por el óxido o un modernísimo microchip incandescente, actúan como puentes inquebrantables.
conectan de manera innegable y palpable el pasado con el presente más inmediato. Su inherente materialidad es el ancla principal que demuestra día a día que la historia humana es, y siempre será, completamente tangible. Así que al final de este recorrido merece la pena hacer una breve pausa reflexiva en nuestro propio entorno. Pensemos por un instante en un bolígrafo gastado en el fondo de una mochila, en una vieja carpeta con los bordes rotos y las gomas resecas, o en el disco duro silencioso que procesa este mismo momento. ¿Qué biografía oculta y qué memoria material están empezando a contar los objetos cotidianos que descansan pacíficamente sobre nuestro escritorio?